Amochtli incueponi yonohueueu, cuicatl inotlatol, xochitl inotlayocol. Libro que se abre es mi tamboril, canto mi palabra, flor mi pensamiento. La película que acaban de ver está inspirada en este libro. Motecuzoma el Wicamina, una tesis de doctorado de Francis Gilmore, que me fue recomendado por el ya fallecido arqueólogo Felipe Solís cuando era director de la Sala Mexica del Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Esta película responde a una inquietud postadolescente mía, que era crear una dramaturgia cinematográfica auténticamente mexicana. Yo estudié en Europa, aprendí pues la dramaturgia de la tragedia de los griegos, todo este camino dramático europeo. Y a una frase de un profesor que me impresionó mucho, que decía que la tragedia griega había surgido del análisis del mito griego. Y yo en mi tontería posadolescente dije, pues entonces la tragedia mexicana debe de surgir del análisis del mito mexicano. Entonces, regresando a México, pues me interesó mucho esto, empecé a trabajar, escribí un guión que más bien parecía una tragedia griega mal hecha, y después dije, bueno, pues me tengo que meter realmente a profundidad en esto si quiero realmente desarrollar una forma cinematográfica propiamente nuestra, ¿no? Yéndome a lo más antiguo. Afortunadamente, pues conocí al arqueólogo Felipe Solís, que me guió durante una investigación de cerca de 7 años, en la cual me hizo conocer pues tanto los libros, los estudios importantes sobre el tema, de los cuales lo que más me llamó la atención a final de cuentas fueron los trabajos tanto de Miguel León Portilla como de Ángel María Garibay sobre los textos recopilados en el siglo XVI, sobre todo entre los informantes de Sahagún y el llamado Códice Florentino. Y a partir de empezar a entrarle así como en general al tema, me llegó un momento que me dijo Felipe, pues ya estás listo para ir a las fuentes. Entonces empecé ahí a leer algunos textos. Encontré precisamente en el texto de la historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme de Fray Diego Durán, un par de narraciones que me llamaron mucho la atención, que las había encontrado en el libro de Francis Gilmore, que es La Gran Sequía y el momento que Motecuzoma el Wicamina envía a sus, según Durán, brujos y hechiceros, que según explicó Felipe, con brujos y hechiceros era cualquiera que no fuese un sacerdote católico, los envió a la búsqueda de Aztlán, a hablar con la madre de todos nosotros, Nonancincuatlicue, y Nonancincuatlicue lo desconoce, ¿sí? Le dice, pues no, tú no sirves, no, nada, ¿no? Entonces encontré que esos dos cuentos, aunque son de hecho hispánicos, o en el sentido de después de la conquista, y ya que el texto de Diego Durán tiene pues curiosamente muchas similitudes en muchos pasajes con la Biblia, no sabemos si son conciencias culturales o pues ya era como que querían demostrar que la tribu perdida de Israel era la que estaba por acá, ese tipo de cosas, pero al final de cuentas no importa, ¿no? Son textos considerados como provenientes de la época después de la conquista, y me tomé otro mito supuestamente previo a la conquista, que es el mito de los soles, ¿no? La creación de la cosmogonía, no sé si es náhuatl, tolteca, mexica, en fin, en la cual me llamó mucho la atención la manera circular de la narración. Se narran que fueron 4 soles, cada sol es destruido, aparece un 5.º sol que va a ser destruido por terremotos y hambre, tal y como dice al final de la
de la película, ¿no? Entonces, estos textos me sirvieron para inventarme la estructura de la película. Es una estructura circular en la cual hay un prólogo donde aparecen representantes de estos 4 soles que narran precisamente cómo fue cada uno de los soles destruidos, y ahora vamos a ver el 5.º sol. Entonces de ahí paso a las historias, mezclando la historia de la gran sequía junto con el viaje a Aztlán, y metiendo ahí un personaje, Olin, que tiene que realizar una especie de viaje iniciático, un road movie si ustedes quieren, donde es interceptado, ayudado o impedido por cada uno de los dioses que hemos visto en el sueño, ¿sí? A la manera de tomar precisamente esta estructura circular del mito. Y pues con el final que se da en el mismo mito, ¿no? Que es el sacrificio del más pobre y el miedo del más rico, ¿no? Y la creación del 5.º sol. Es básicamente la historia que hay atrás de esto, ¿no? Gracias a Felipe pues pude encontrar una serie de elementos visuales, iconográficos, arqueológicos, arquitectónicos, que me sirvieron para tratar de crear una imagen no de lo que ese mundo fue, sino una especie de códice audiovisual, ¿no? Entonces yo tenía aquí la teoría, y me van a desmentir al rato, de que los códices eran lenguaje audiovisual, porque por un lado está pues los dibujos y por otro lado había un intérprete, alguien que los leía. Entonces ahí ya teníamos imagen y teníamos sonido. Y yo sospecho que como eran textos que transmitían de memoria, tenían este carácter pues un poco de cuasi musical para poderlo recordar fácilmente, ¿no? La imagen entonces la pensé. Esta película es o con todo el dinero del mundo, como Mel Gibson, o sin dinero. Como yo no soy Mel Gibson, pues no tenía dinero. Pero sí que tenía, pues tenía muchos cuates y gente que me apoyaba y que me dieron acceso a una serie de ruinas que, según Felipe, correspondían a la época. Decía México, Tenochtitlan fue destruido, pero hay Santa Cecilia Catitla, Tenayuca, está no Xochicalco, perdón, Malinalco, que corresponden a la cultura y la época. Entonces, si quieres crear una imagen de lo que podría haber parecido a México Tenochtitlan, pues tomar de sus elementos, ¿no? Después me enteré que había habido un experimento de sembrar chinampas en un lago en el estado de Hidalgo. Me fue allá a hacer la parte de las chinampas, etcétera, ¿no? En cuanto a la idea de poner personajes sobre las ruinas, yo no quería que se vieran actores disfrazados encima de las ruinas antiguas, ¿no? O sea, 2 opciones: o reconstruyes el mundo como suponen los arqueólogos que eran, según digamos la maqueta de Marquina, por ejemplo, ¿no? Que es extraño, o lo muestro como la gente lo ve, como lo conoce, ¿sí? Y si lo muestro como la gente lo conoce, pues entonces voy a poner personajes que van a ser como si los acabara yo de desenterrar. De hecho, a los actores, y una vez que estaban maquillados, vestidos, les dábamos baños de pollo, ¿no? Los cubríamos de tierra para que tuvieran la misma textura visual un poco que las ruinas arqueológicas, ¿no? Entonces eran un poco como mis personajes de entierro. La idea de los maquillajes corporales la saqué, por un lado, de algunos códices no mexicas, mixtecos, sobre todo el códice Nutal, donde aparecen los personajes con estos trazos sobre el cuerpo, ¿no? Yo no sé si es maquillaje, yo no sé si es una representación icónica, simbólica o lingüística o qué es, pero se veían padres, se veían muy bien. Entonces, aunque fueran mixtecas, pues los trasladé a los mexicas porque hay muchos elementos culturales míticos similares, ¿no? Entonces un día que estaba yo fotografiando a un actor, porque siempre los códices aparecen de perfil, ¿no? Nada más el perfil lo que veo. Entonces agarraba a los actores, le pintaba un perfil de una cosa, el otro perfil de otra cosa, lo ponía para la foto, lo volteaba, de repente uno se quedó viendo de frente y le tomé una foto y dije, qué interesante, ¿no? Entonces me di cuenta de que también hay una escultura
creo que es así, es azteca, de un adolescente que tiene una especie como, no sé si es escariaciones, es maquillaje, es tatuaje, qué es, pero no es simétrico. Entonces dije, bueno, pues ya que no hay representaciones de ese tipo, pues me puedo tomar la libertad de crear representaciones de ese tipo, ¿no? El personaje más fuerte en ese sentido fue cómo representar a la Coatlicue, ¿sí? Entonces ahí hicimos como dos maquillajes sacados del Nutal, que dos calacas, ¿no? Pero distintas, para que al verla de frente se viera extraña, ¿no? Y la coloqué con los mismos colores de la pirámide de Malinalco, ¿no? ¿Por qué es Aztlán una pirámide? Hay un texto de Miguel León Portilla que dice: México Tenochtitlan, una ciudad del pensamiento de los dioses, donde él plantea la teoría de que todo este mito de Aztlán no es más que una representación mítica de México Tenochtitlan. O sea, primero es México Tenochtitlan y después el mito de Aztlán. Lo consulté con Felipe y Felipe dijo: sí, pues estas pirámides son representaciones de Aztlán. Está el muro de serpientes que lo rodea, está el cerro y arriba está Coatlicue, ¿no? Entonces, es la razón por la cual tomé la parte de la pirámide de Malinalco, perdón, de Tenayuca, para representar México Tenochtitlan, no solamente México Tenochtitlan, sino también representar Aztlán, ¿no? Aprovechando que como en esa época tenía incluso plantas arriba, era un poco una imagen extraña, ¿no? Bueno, o sea, traté de hacer una película que en su estructura, en su contenido dramático, en su forma visual, en su forma lingüística, es una reconstrucción del náhuatl clásico del siglo XVI hecha por el doctor Federico Navarrete, que doblamos junto con dos maestros de náhuatl de Milpalta, ¿no? La música es hecha con instrumentos, reconstrucciones de instrumentos prehispánicos, algunos originales e instrumentos indígenas americanos. Todo el sonido está hecho con eso, ¿no? Entonces quería hacer una película íntegramente basada en nuestra cultura antigua, ¿no? Ese es el resultado, por eso es extraña, no es la dramaturgia europea a la cual estamos acostumbrados, pero pues tiene, creo, su punch. Bueno, gracias. Buenas tardes, gracias por venir. Gracias también al Museo Amparo, que nos invitó, y a Enrique Vela, que es el organizador del ciclo sobre temas, filmes con tema prehispánico. Yo hice algunos comentarios como arqueólogo que soy, no soy cineasta, no soy, pero bueno, a todos nos gusta el cine, obviamente, y bueno, pues es una buena oportunidad. Como arqueólogo, obviamente mi acercamiento, digamos, al mundo prehispánico, pues tiene que ser desde la perspectiva de lo que un arqueólogo hace, o sea, tratar de reconstruir hasta donde esto sea posible las formas de vida, la cultura material, a través precisamente de los restos que uno va encontrando, ya sea en recorridos, ya sea en excavaciones. Y es interesante porque a todos los arqueólogos nos gusta mucho el cine y también la literatura, no solamente con tema prehispánico, sino en general, porque encontramos muchas similitudes entre lo que estamos haciendo, obviamente, y las expresiones de otras culturas. Yo creo que le pasa igual a todo el mundo. Yo creo que a todo el mundo que le gusta el cine y todo esto es un proceso similar. Pero nosotros estamos en contacto con los artefactos todo el tiempo, ya sea durante la exploración o posterior a ello. O sea, estamos acostumbrados a tener de las manos cerámica, pedernales, obsidiana, cuchillos, figurillas y todo este tipo de cosas. Y quizá por el trato constante con todo esto, nosotros perdemos de vista la perspectiva humanista, digamos, o sea, cómo vivieron esas gentes que hicieron o utilizaron esos artefactos y qué sentido les dieron. Obviamente todo esto tiene que ver con la historia. Bueno, Juan Mora, por ejemplo, pues él tuvo que pasar un proceso de formación como cineasta y acercarse a la historia para poder plantear lo que ustedes vieron, ¿sí? Y muchas otras cosas que les sugirió obviamente la lectura de las crónicas del siglo XVI. Nosotros obviamente también pasamos por ese proceso.
pero enfocamos mucho a los objetos materiales y por estar viendo, digamos, los árboles, perdemos de vista a veces el bosque, ¿no? Y ya no hacemos reconstrucciones y preferimos leerlas en otras fuentes que no son arqueológicas, porque la arqueología, bueno, pues son objetos, ¿no? O sea, los objetos no le dicen a uno cómo vivió la gente, o cómo se vestían, o qué hacían, ¿no? Bueno, entonces, el filme es muy estimulante para un arqueólogo. Y para cualquier persona que se dedique a la historia desde el punto de vista antiguo. Yo hice aquí, tomé algunas notas nada más para, les voy a leer nada más un pedacito porque a mí me pareció muy interesante todo. Creo que esta versión sobre el tema prehispánico, porque no es la primera ni será la última película, espero, con temas prehispánicos, pues es muy afortunada, más afortunada quizá que otros filmes con temas similares. No obstante, como todos los filmes, puede ser apreciada y considerada desde distintas perspectivas. Una de ellas, la que me corresponde, es cómo nos imaginamos nosotros al mundo, como arqueólogos, al mundo prehispánico en su vida cotidiana. Acostumbrados como estamos a ver documentos del siglo XVI y narraciones, estas carecen de las dimensiones sensibles comunes que no pudieron quedar en ningún registro. Se perdió todo esto y nada más nos quedaron los objetos. En el caso particular de los arqueólogos nos hemos esforzado por imaginar los aspectos más comunes de las gentes, desde el estudio de sus artefactos y los espacios donde desarrollaron sus actividades, muchas veces desde una perspectiva muy humanista, pero otras veces, como señalé, desde un punto de vista muy descriptivo y alejado de la presencia de gentes que los crearon y vivieron junto a estos. Esto es lo que nos sugiere, yo creo, la película, y yo creo que ese es su gran acierto. Por eso, cuando vemos una obra audiovisual, las reacciones van casi siempre en el sentido de aceptar o rechazar los elementos materiales elegidos por el realizador, y mucho menos en considerar que una obra fílmica tiene otras dimensiones que no intentan crear un facsímil, una copia directa del mundo antiguo, sino una versión actual que de algún modo estimule una reflexión sobre la historia simultáneamente a un discurso propiamente fílmico que se apoya en aquella. Bueno, esto yo creo que pasa con todas las obras de arte en general, pero más con las de tipo audiovisual. Creo que hay muchas cosas que están implícitas en la película que acabamos de ver y que no se pudieron incluir, pero que son posibilidades virtuales que yo creo que el espectador puede aportar dentro de su imaginación o dar pie a una nueva obra fílmica, porque además una obra fílmica y otra creo que se establecen una especie de diálogo como el mismo mito. En la película que acabamos de ver, pues hay una narrativa evidentemente similar o paralela a lo que es la lectura de uno de estos obras que llamamos códices ahora, los dibujos que se van intercalando constantemente en la película y nos va mostrando al mismo tiempo lo que va ocurriendo. Bueno, de la misma manera, podíamos haber aportado una solución distinta a la que vimos, ¿no? Además, bueno, es interesante porque la historia de Olin, que es el protagonista de la película, pues es una historia similar y paralela a la que conocemos por las crónicas del siglo XVI. Y es algo que aporta, creo yo, un elemento como para reflexionar si lo que dice Fray Diego Durán y lo que nosotros conocemos por la historia del siglo XVI es que fueron los emisarios de Moctezuma durante la sequía a buscar Aztlán y ocurrieron una serie de hechos, pues es posible que haya habido una historia paralela de una persona normal, común y corriente, ¿sí? Que no pasó a la historia, pero que era una posibilidad latente y eso es lo que vimos en la película. Entonces hay un personaje que no tiene obviamente toda esa parafernalia y toda el brillo oficial, ¿no? De los que están cerca del poder, pero que logra a final de cuentas repetir la hazaña del origen del quinto sol, ¿sí? Es decir, este personaje, al final de cuentas, es el que trasciende, porque, como vieron ustedes al principio de la película, bueno, Moctezuma no se atreve a entrar al fogón, pero el que sí lo hace es Olin, ¿sí? Y el mundo actual, se restablece el orden cósmico gracias a un personaje casi anónimo, ¿sí? ¿Qué es lo que plantea la película? Bueno, este es un punto de reflexión interesante hecho a partir de lo que conocemos con las crónicas del siglo XVI y
que los arqueólogos pues quisiéramos ponerle más detalles ahí, decir, bueno, pues ponle aquí unos pasillos, unas pinturas murales, todo. Obviamente pues hay límites también en la producción cinematográfica, no se puede hacer todo. Mucha gente piensa o espera, tiene expectativas de que una película con tema prehispánico también sea pues estilo Hollywood, ¿no? O por lo menos como las películas mexicanas de los años 40 del siglo pasado, de la época de oro, ¿no? O sea, algo que tenga más melodrama, más cosas que lo vayan uno jalando y como si fuera telenovela. Pero no tiene que ser así siempre, ¿no? Creo que se requiere ciertamente un cierto nivel de conocimiento sobre mínimo, ¿no? Sobre el pasado prehispánico para poder apreciar una obra como la de Juan Mora. Pero no es absolutamente necesario tampoco. Yo creo que el lenguaje visual es lo suficientemente fuerte como para que la gente pueda entender, no solamente comprender, sino también aportar nuevas dimensiones en su propia interpretación personal de todo esto, ¿no? A mí me parece que los temas, hay muchísimos temas, ¿no? Implícitos en la película que tienen que ver con el orden cósmico, el castigo de los dioses, el castigo por el desapego a los dioses. La pérdida del paraíso es uno muy importante, ¿no? Cuando los mexicas salen de Aztlán, Aztlán es un paraíso donde, no pasa, donde todo está solucionado, pero después todo se vuelve en su contra. Después, gracias al esfuerzo, logran ser el pueblo poderoso y obviamente esto los vuelve engreídos. Y obviamente ellos a su vez tendrán que cederle el poder y toda la gloria a otros que los van a desplazar en su momento, ¿no? Entonces es cíclico, como lo que plantea también el lenguaje fílmico, pero el retorno a Aztlán es esa búsqueda del paraíso perdido. Entonces en la versión oficial pues todo tendría que ser bonito, tenía que ser conseguir otra vez que Coatlique otra vez viera a su hijo después de muchos años, que se reencontraran aquellos que ya habían muerto con los que se quedaron en Aztlán y todo eso, pero en la historia de Olin, que es una historia más sencilla, de carácter lineal, esto no ocurre así, es una realidad más fuerte, ¿no? Pero que a final de cuentas tiene como efecto ese restablecimiento del orden cósmico, ese renacer del sol, ¿sí? Pero sobre todo también la lluvia, ¿no? Yo creo que es el momento culminante de la película, cuando gracias al viaje de Olin comienza a llover. Creo que había unas anécdotas muy interesantes que tenían que ver con la lluvia precisamente y durante la filmación, ¿no? No sé si nos quieres platicar de eso. Bueno, yo estaba en un lugar donde no hubiera llovido por 4 años, el mezquital de la época. Entonces, pero también necesitaba que lloviera en cierto momento y llevar camiones, pipas de agua al mezquital, de un montón de campesinos que no tienen agua para sembrar, y ponerme a echar agua allí, enfrente de ellos, se me hacía como muy clase mediero, ¿verdad? Muy feo, ¿no? Entonces, en la película hay una ceremonia con la Chicomecoatl, la diosa que tiene las 2 mazorcas de maíz, donde se pide la lluvia, y funcionó. El día que necesitábamos que lloviera, comenzó a llover después de 4 años en el mezquital. Entonces los campesinos preguntaban: oye, ¿cómo es esa ceremonia que hicieron para la película, no? No sé, yo creo que los dioses estaban contentos con nosotros. Incluso hay una toma que se había olvidado hacer cuando era sol y eran puros días de lluvia cerrados, pero ya han pasado cosas tan raras que el fotógrafo, vamos a hacer la toma, ¿no? Era colocar esta caja, este envoltorio debajo del maguey y verlo solito. Entonces dice: pero el cielo está cerrado, esto no va a servir. No, tú ponla. Entonces la puso allí, digo, corre cámara, se abre el cielo, cae un rayo de luz sobre mi toma, digo, corte, se cierra el cielo, empieza a llover, ¿no? Entonces yo creo que ahí como que los dioses nos querían tratar bien. Estaba apoyando la película, ¿no? Bueno, sí, yo nada más para terminar,
Y bueno, esta es la primera vez que tengo oportunidad de comentar una película, aunque hay otros colegas que lo han hecho más frecuentemente. Yo creo que el Retorno a Aztlán, con todo el trabajo colectivo que es conocido por los comentarios del mismo realizador y de quienes intervinieron en su producción, se agrega a la historia de los acercamientos cinematográficos a los temas prehispánicos, enriquece esta historia con nuevas dimensiones en música, lenguaje, maquillaje y paisaje, entre muchas otras, y crea la posibilidad de continuar experimentando con otras posibilidades narrativas y técnicas en donde la comunicación entre distintos especialistas en la historia, la arqueología, el simbolismo y el lenguaje visual deberán confluir para crear un nuevo mosaico de expresiones, una nueva versión que es el ejercicio continuo que caracteriza a las artes y a las humanidades en general. Por mi parte, pues muchas gracias. No sé si se usa eso de las preguntas y respuestas aquí. ¿Sí se usa? Bueno, antes yo tengo una espina clavada por esta revista. La venden allá afuera. Esta revista de repente dice: ante la pregunta si existe una cinta de ficción que aborde de modo serio y bien informado la historia de las grandes culturas de México antiguo, como la Teotihuacán o Olmeca, la respuesta es no, no es cierto. Esta sí. Sí estudié, sí investigué, sí trabajé porque era esencial hacerlo así. ¿Sí? No es una película cocinada en 3 semanas, vamos a hacerla rapidito como esa cosa de Mel Gibson y vamos a venderla lo más caro que se pueda, ¿no? Entonces tengo esa espina con esta revista, ¿eh? Esto no es preciso. Y científicos, ¿eh? Bueno, ya, preguntas y respuestas, ataques, elogios. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Diego Alexis y trabajo como traductor. Tengo preguntas y tengo también comentarios. Lo que era el principio de la película, varias personas tenían una especie de bandera en la parte de atrás de la espalda. Y eso me recordó como a las películas de Akira Kurosawa, que están los samuráis y depende a qué señor están sirviendo, es el color o la figura que tienen en la bandera. No sé si ese también era el propósito. Y igual también comento sobre los colores de los actores. Yo le quería preguntar qué significado tenían esos colores porque me recordó a lo que era la ópera china. Y en la ópera china, pues, no sé, el amarillo simboliza el tono juguetón de un personaje. O sea, cada color va representando los humores de cada personaje y eso también ayuda a la ópera. Yo pensé que eso también iba centrado en su película, no sé si era los humores o el estatus social o algún papel que desempeñaba en su aditamiento. También no sé por qué de repente veo Moctezuma y no Moctezuma, como comúnmente se le conoce. Eso también como que no me cuadra muy bien porque en libros serios de historia, entre comillas, he visto siempre Moctezuma y no Moctezuma. Y también a lo largo de la película vi varias cosas como me recordó también a Macario. Ve que Macario ve de cerca lo que es al diablo y a la representación de Dios. Acá también el personaje que va a ver a la diosa, pues va viendo como a los soles. Poco a poco me vi dando cuenta de que eran los soles los que estaban a ir ayudándole o impidiéndole el paso.